Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos a esta sesión plenaria, la última de carácter ordinario de este 2025, con un orden del día con asuntos de bastante calado y que, como es preceptivo, tiene en su primer punto la aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Es la que corresponde al pleno ordinario de fecha 18 de septiembre de 2025. Señora secretaria, tiene la palabra. Se adjuntó borrador del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 18 de septiembre de 2025. Bien, muchas gracias, señora secretaria. Por parte de los portavoces, ¿hay alguna modificación del acta? La damos por aprobada por unanimidad. Tal como aprobamos en las comisiones informativas, el punto 2 y 3 del Pleno los vamos a debatir de forma conjunta para, por un lado, poder facilitar la explicación a los distintos grupos políticos y, por otro lado, también facilitar la comprensión también al público asistente y a las personas que nos ven a través de las plataformas. Los vamos a abordar de forma conjunta, como digo, el debate, aunque luego vamos a votar los puntos por separado. Los dos puntos serían la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo RPT para el servicio de policía local, expediente número 3625, y el número 3 sería el anexo al acuerdo marco del personal funcionario del Ayuntamiento de Herencia para el cuerpo de policía local, que sería el expediente 3635/2025. Señora secretaria, tiene la palabra. Modificación puntual, relación de puestos de trabajo RPT para el servicio de policía local. Tenemos dictamen de la Comisión Informativa de Empleo, Personal y Juventud de fecha 17 de noviembre de 2025. Dice lo siguiente. Visto el procedimiento de modificación de la relación de puestos de trabajo para el servicio de policía local, expediente número 3625/2025, aprobado por unanimidad por la Mesa General de Negociación en reunión celebrada en fecha 30 de octubre de 2025, por el que se valoran los puestos de trabajo del cuerpo de policía local, se determina y aprueba el complemento específico y las fichas descriptivas de los siguientes puestos de trabajo: oficial jefe de policía local, policía y policía segunda actividad. La Comisión, por unanimidad, considera que la propuesta se adecua a la legislación vigente y, en virtud de lo establecido en el artículo 22.2i de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el método para la valoración de los puestos de trabajo del Cuerpo de la Policía Local de Herencia que ha utilizado la Mercantil Consultores de Gestión Pública. Segundo, aprobar la valoración de los puestos de trabajo del Cuerpo de la Policía Local para determinar el complemento específico cuya puntuación total es la siguiente: oficial jefe de policía local, 796 puntos, policía, 700 puntos, con un desglose de 130 puntos por penosidad horaria, y el policía en segunda actividad 340 puntos, determinando que el valor del punto sea a 1,71 euros. Tercero, aprobar la modificación de las fichas descriptivas del cuerpo de policía local en los términos que constan en el expediente. Cuarto, aprobar que esta modificación puntual de la relación de puestos de trabajo, que entrará en vigor en fecha 1 de enero de 2026, tenga una vigencia temporal hasta la valoración del complemento específico de todos los puestos de trabajo de la RPT, donde se incluiría también el cuerpo de la policía local con el sistema de valoración que se utilice y el valor del punto que se apruebe en el momento que se realice. Quinto, publicar íntegramente la citada relación en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica del Ayuntamiento. Y sexto, remitir una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente de la Comunidad Autónoma. Y el punto tercero, lo leo también, si le parece. El anexo al acuerdo marco del personal funcionario del Ayuntamiento de Herencia para el cuerpo de la Policía Local. Tenemos dictamen de la Comisión Informativa de Empleo, Personal y Juventud de fecha 17 de noviembre de 2025. Dice lo siguiente. Visto el anexo para la Policía Local de Herencia aprobado por unanimidad de la Mesa General de Negociación en reunión celebrada en fecha 30 de octubre de 2025, así como el informe jurídico de fecha 23 de 2025, el informe de intervención de fecha 7 de noviembre de 2025 y el informe de propuesta de resolución de fecha 10 de noviembre de 2025, la Comisión, por unanimidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2i de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, acuerda: primero,
Aprobar el texto consensuado por la Mesa General de Negociación de fecha 30 de octubre de 2025, que recoge el acuerdo de aplicación al personal funcionario del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Herencia en los términos que constan en el expediente, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Segundo, comunicar el acuerdo del Pleno a la presidencia de la Mesa de Negociación y notificar el mismo a los representantes del personal con indicación de los recursos que se estimen pertinentes. Asimismo, emplazar a las partes para la firma del acuerdo. Tercero, firmado el acuerdo, que por la Mesa de Negociación se presente el mismo en la oficina pública correspondiente para que se proceda a su registro y posterior publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Muy bien, pues muchas gracias, señora secretaria. Le cedo la palabra a la portavoz del Grupo Mixto, la señora Moraleda. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches, señora secretaria, señor alcalde, miembros de la corporación, herencianos. Tal y como ya manifestamos en la comisión y en la mesa de negociación, nuestro voto es favorable. Gracias. Muchas gracias, señora Moraleda. Por parte del Grupo Popular ejerce la portavocía en esta ocasión la señora Camuñas, que tiene la palabra. Por parte del Grupo Popular, Espera, un momentito. Tranquila. Por parte del Grupo Popular el voto va a ser afirmativo, como así fue en la precedente comisión, apoyando los acuerdos alcanzados y esperando que todo se cumpla según lo acordado y las consecuencias sean la satisfacción de las partes y un mejor servicio. Muchas gracias, señora Camuñas. Y para explicar un poco mejor este acuerdo, tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno, el señor Gallego de la Sacristana. Sí, gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Bien, traemos a aprobación la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del Servicio de la Policía Local y el anexo al acuerdo marco del personal funcionario para el mismo cuerpo. Que lo veremos después por separado, es importante diferenciar los dos documentos que vamos a aprobar. La RPT es el documento que organiza cómo se estructura el personal del ayuntamiento. En él se define los puestos que existen, qué funciones tiene cada uno, qué requisitos debe cumplir cada trabajador, complementos y condiciones específicas. Cuando se modifica, lo que hacemos es adaptar esos puestos a las necesidades actuales del servicio. ¿Y qué es un acuerdo marco? Pues el acuerdo marco es el documento que regula las condiciones laborales del personal del ayuntamiento. Incluye aspectos como la jornada, los horarios, la organización del trabajo, los derechos, los complementos, las compensaciones y las normas de funcionamiento. Se trata de un gran pacto entre los representantes de los trabajadores que busca garantizar transparencia, igualdad y buenas condiciones laborales. Podemos decir que la RPT dibuja el qué y el acuerdo marco el cómo se hace. Por eso, cuando se cambia una cosa, afecta directamente a la otra y sería incoherente regular una cosa sin cambiar la otra. Con este acuerdo, la plantilla contará con cuadrantes anuales, lo que aporta estabilidad y previsión. Se mejora la conciliación familiar, se homogeneiza y regula el complemento específico, garantizando igualdad de trato y de condiciones. Esto supone profesionalizar y modernizar el servicio. La mejora de la organización interna no solo beneficia en este caso a los agentes que lo forman, beneficia directamente a los vecinos y vecinas de Herencia, ya que se podrán cubrir más servicios, especialmente en fines de semana y horarios nocturnos, que es cuando más se le necesita. Se reducen los riesgos de determinados servicios para que estos queden descubiertos, algo que venía sucediendo con el antiguo convenio anterior, donde las compensaciones por servicios en días especiales, por días libres, provocaban algunos vacíos operativos. La ciudadanía contará con más presencia policial y una respuesta más eficiente. Más policía disponible es más seguridad y un mejor servicio público. Ha sido un proceso negociado, transparente y elaborado en mesa de negociación, que ha contado con el apoyo de todos los representantes sindicales y de los grupos políticos. La RPT que se actualiza para este nuevo acuerdo gana eficiencia. Las fichas de los puestos de la policía local han sido actualizadas para integrar nuevos servicios regulados, modernizar las funciones, adaptar los puestos a una prestación más eficaz, y esto supone una mejor organización del cuerpo a las necesidades que Herencia tiene hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias al señor Gallego de la Sacristana. Está, yo creo que muy bien
explicado, pero sobre todo se trataba de solucionar un problema que veníamos arrastrando en este ayuntamiento, que era que la policía local tenía un complemento específico bajo en comparación con la comarca, porque ese complemento específico, que es lo que se valora, la nocturnidad, la turnicidad, peligrosidad, reflejaba pocos servicios nocturnos y pocos servicios en festivos, en fines de semana. Había que hacer una revisión de ese complemento para dotarlo de más servicios, precisamente cuando más falta hace la policía, que es muchas veces en los servicios nocturnos y en los servicios en festivos y, por tanto, en fines de semana. Pero, lógicamente, no se trataba solo de aumentar el complemento específico y aumentar los servicios, sino que también había que regular las condiciones en las que se realizan los cuadrantes para evitar que hubiera picaresca o que las lagunas que habían favoreciera que algunas veces se quedaran vacíos ciertos servicios. De esta forma, lo que garantizamos con estos documentos que revisamos, la RPT y el acuerdo marco, es que los servicios no caigan, o sea más difícil que caigan, que por tanto además aumente el número de servicios, y ellos también por otro lado tengan puedan conciliar mejor al tener una previsión con más tiempo de cómo van a estar los servicios. Por lo tanto, creo que ganan los agentes de la policía local. Eso también va a hacer más atractivo el cuerpo de policía local de Herencia, en tanto en cuanto no quieran irse a otras localidades para recibir más salario, porque aquí ya están los salarios conforme más o menos a lo que hay en la comarca, y también si alguien se quiere ir porque pertenece a otra localidad y quiere acercarse más a su pueblo de origen, también haya gente que esté interesada en venir a nuestro pueblo, y así siempre intentar tener lo más completo posible organizada la plantilla local, que esté completa. Pero, por otro lado, había que revisar las funciones. También es importante, estamos hablando del dinero, es importante revisar las funciones, introducir nuevas funciones, como por ejemplo el seguimiento del convenio de Biogen, y por qué no, aquellos que ahora ya no tienen lo que se regula en ese complemento específico, es decir, los agentes de policía local que ya no están en segunda actividad, que están en segunda actividad y por tanto no tienen esa turnicidad, no tienen esa peligrosidad y no tienen esa nocturnidad, pues si no la están ejerciendo, lógicamente se modifica la ficha, sobre todo teniendo en cuenta también la economía del ayuntamiento. Por lo tanto, como decíamos, yo creo que ganamos todos. Yo tengo que felicitar a los grupos políticos por llegar a este acuerdo, también a los sindicatos, felicitar también al área de secretaría, de intervención, de personal, porque es un trabajo que hemos venido desarrollando durante algo más de un año, me parece. Nos hemos puesto en manos también de una empresa, lo decía la señora secretaria, que es experta en este tipo de gestiones, que ha llevado este tipo de reordenación o de cambios en plantillas de policía local de pueblos de nuestro tamaño, incluso de ciudades. Por lo tanto, nos hemos puesto un poquito en manos de la gente que sabe, porque era algo muy ambicioso lo que queríamos hacer, que esperemos que dure en el tiempo y sobre todo que los que verdaderamente se beneficien sean los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Vamos a proceder a la votación, como hemos dicho, por separado. Votos a favor del punto número 2, votos en contra, abstenciones, queda aprobado por unanimidad, y votos a favor del punto número 3, votos en contra, abstenciones, pues también queda aprobado por unanimidad. Por tanto, se aprueba por unanimidad la modificación de relación de puestos de trabajo y el acuerdo marco. Avanzamos en el pleno. El punto número 4 establece la aprobación inicial de las fases del PAU y PERIM de la unidad de ejecución 620A de las normas subsidiarias de planeamiento de herencia, que es el expediente número 3427/2025. Señora secretaria, tiene la palabra. Tenemos dictamen de la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Deportes de fecha 17 de noviembre de 2025. Dice lo siguiente: considerando la solicitud presentada por don Pedro José Moreno Manzanaro Tajuelo en representación de la Agrupación de Interés Urbanístico de fecha 6 de octubre de 2025, número de registro de entrada 6.757, expediente número 3.427/2025, acompañado de la alternativa técnica de actuación
urbanizadora en ejecución de las normas subsidiarias de planeamiento municipal para el desarrollo de la zona que afecta al sector Unidad de Ejecución 620A, que contiene la siguiente documentación redactada por los arquitectos don Enrique Terleira Fernández y don Ángel Ramón Tajuelo Molina Prados. Anteproyecto de urbanización y plan especial de reforma interior de mejora, PERIN 620A de las normas subsidiarias de herencia. Considerando los informes jurídico y técnico de fechas 3 y 5 de noviembre de 2025 respectivamente, así como en la propuesta de resolución del concejal delegado de urbanismo de fecha 11 de noviembre de 2025, la Comisión, por unanimidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 122b del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, artículo 86.3 del Reglamento de la Actividad de Ejecución, aprobado por decreto 29/2011 de 19 de abril, y artículo 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, estimar la solicitud presentada por don Pedro José Moreno Manzano Orota en representación de la Agrupación de Interés Urbanístico de fecha 6 de octubre de 2025, con número de registro de entrada 6.757, acompañada de la alternativa técnica del Programa de Actuación Urbanizadora en ejecución de las normas subsidiarias de planeamiento municipal para el desarrollo que afecta a la Unidad de Ejecución 620A. Para el desarrollo de la zona descrita mediante la aprobación de un programa de actuación urbanizadora que contiene la correspondiente alternativa técnica y un plan especial de reforma interior de mejora, PERIN 620A, y anteproyecto de urbanización, redactado por los arquitectos don Enrique Terleira Fernández y don Ángel Ramón Tajuelo Molina Prados. Segundo, aprobar inicialmente las bases para la adjudicación del programa de actuación urbanizadora para el desarrollo de la zona descrita en ejecución de las normas subsidiarias de planeamiento de herencia, tal y como vienen redactadas. Y tercero, someter dichas bases a información pública y audiencia de persona interesada, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días para que se puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Asimismo, estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra por el Grupo Mixto la señora Moraleda. Gracias, señor alcalde. En línea con lo expresado en comisión, mantenemos el voto a favor. Gracias. Muchas gracias, señora Moraleda. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la señora Camuñas. Por parte del Grupo Popular el voto igualmente va a ser a favor, alentando esta PAU para que se regularice esta zona de condiciones muy particulares que se encuentra seguramente en cierto limbo urbanístico y con situaciones por resolver. Muchas gracias, señora Camuñas. Y por parte del equipo de gobierno tiene la palabra su portavoz, el señor Gallego de la Sacristana. Gracias, alcalde. Traemos hoy a pleno la aprobación inicial de las bases del PAU y PERIN de la Unidad de Ejecución 620 de las normas subsidiarias del planeamiento de herencia. Y es importante subrayar algo, es el tercer PAU que aprobamos en menos de 2 años. A veces los datos hablan por sí solos. 3 planteamientos urbanísticos en tan poco tiempo muestran claramente las buenas señales que está emitiendo herencia. Son señales de crecimiento, de dinamismo y de confianza en nuestro municipio. La creación de suelo residencial es siempre una buena noticia. Significa más oportunidades para las familias, para que empresas puedan invertir y para que nuestro pueblo siga avanzando. Que hoy estemos aprobando otro PAU no es una casualidad, es la mejor muestra de que herencia continúa creciendo y lo hace gracias a 2 motores fundamentales. El primero, la inversión pública, que en estos años ha sido constante, planificada y orientada a mejorar los servicios y las infraestructuras. Y por otro, la inversión privada, que responde cuando percibe estabilidad, confianza y visión de futuro. Algunos han querido criticar la inversión pública calificándola de endeudamiento y de mala gestión. Pero lo que hoy tenemos es una prueba más de que esa inversión genera seguridad para la inversión privada. Y estos procesos urbanísticos lo demuestran. Sin un ayuntamiento que planifique, invierta y modernice, difícilmente llegarían nuevos proyectos, nuevas viviendas y nuevas oportunidades. Estamos creando las bases de un futuro sólido, un futuro en el que este equipo de gobierno cree firmemente, por el que apostamos y por el que seguimos trabajando
cada día. Hoy damos un paso más en esa dirección, un paso más hacia una herencia con más oportunidades, con más vivienda, más crecimiento y más futuro. Un pueblo que merezca, aún si cabe, más la pena. Y sí, compañeros de oposición, aunque les cueste mucho aceptarlo, yo sé que les encanta el eslogan, herencia está en buenas manos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gallego de la Sacristana. Por centrar también un poco el ámbito de actuación, este plan de actuación urbanística que estamos aprobando hoy está comprendido entre las calles Calle Nueva de la Sierra, Calle Barataria, Calle Sierra Morena y Calle Ronda. Corresponde a una parte de suelo que antiguamente estaba ocupado por explotaciones ganaderas, antiguos corrales, que no se desarrolló en su momento porque era muy grande el ámbito de actuación para la urbanización, pero se han puesto sobre la mesa propuestas para poder acometerlo en fases. Por lo tanto, la primera fase, que cumple todos los requisitos para poder desarrollarse, es la que traemos aquí y, como bien decía el portavoz del equipo de gobierno, es la tercera actuación urbanística, por tanto, la tercera oportunidad de crear suelo residencial que viene pues muy bien también, ¿por qué no?, para regular el precio del mercado del suelo residencial en un tiempo como este. Y, lógicamente, lo hace a la par este crecimiento en suelo residencial, a la par que el crecimiento de suelo residencial, a la par que el suelo industrial. Es bueno que vaya acompañado, eso significa que el crecimiento de herencia es un crecimiento sostenible, que tiene buenos cimientos, que haya oportunidades laborales, significa que hay más gente que viene aquí a trabajar, que hay más gente que decide quedarse en el pueblo a emprender su proyecto de vida personal, y eso lo motiva también el que se puedan instalar empresas en el polígono industrial. Por lo tanto, el que ambos crecimientos, industrial y residencial, en este pueblo vayan de la mano no corresponde a una casualidad, corresponde a una planificación que se lleva haciendo buenos años, y ahora lo importante es que pronto se desarrolle la urbanización. Desde luego, el Ayuntamiento, como se ha comprometido con los otros dos planes de actuación urbanístico, y también el Gobierno regional con la Ley de Simplificación Administrativa que se aprobó recientemente, puede hacer que estas actuaciones se desarrollen en un tiempo más corto posible, y que lo más importante es que lo más pronto pues se instalen empresas o se instalen, en este caso, allí las viviendas. Y luego, seguramente, desde luego el Ayuntamiento puede acompañar ese crecimiento dotando de los servicios necesarios para que los vecinos y vecinas que ocupen esas nuevas zonas pues se encuentren en el pueblo lo más cómodos posibles. Vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad. El siguiente punto es el acuerdo de suspensión de otorgamientos de licencias, el expediente número 3731/2025. Señora secretaria, tiene la palabra. Tenemos dictamen de la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Deportes de fecha 17 de noviembre de 2025. Dice lo siguiente: vista la propuesta del Servicio del Concejal de Urbanismo de fecha 30 de octubre de 2025, por el que puede resultar necesario proceder a la suspensión del otorgamiento de licencias de obra e instalación, licencias de apertura y funcionamiento de actividades, con el fin de estudiar la implantación en suelo rústico de las instalaciones que utilizan los residuos orgánicos, purines y estiércol para la producción de biometano, iniciando expediente de suspensión potestativa del otorgamiento de licencia, visto los informes jurídico y técnico de fechas 4 y 7 de noviembre de 2025, respectivamente, visto que la aprobación definitiva corresponde al Pleno de la Corporación, conforme a lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de Planeamiento, la Comisión, por 5 votos a favor del Grupo Municipal PSOE y 3 abstenciones de los grupos municipales Partido Popular y Mixto, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la suspensión potestativa del otorgamiento de licencia de obra e instalación, licencias de apertura y funcionamiento de actividades que impliquen almacenamiento, gestión y o transformación de residuos orgánicos de origen animal o vegetal en el término municipal, a fin de proceder al estudio y reforma de la ordenación urbanística vigente en materia de actividades de transformación de residuos orgánicos. Dicha suspensión se extinguirá en todo caso en el plazo de un año. Segundo, publicar el acuerdo de suspensión del otorgamiento de licencias en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de más difusión en la comunidad. Además, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento.
Muchas gracias, señora secretaria. Para explicar su postura en este punto tiene la palabra la señora Moraleda por parte del Grupo Mixto. Gracias, señor alcalde. No entendemos muy bien el posicionamiento de su partido acerca de este tema. Energías circulares, verdes, renovables, adornadas con palabras bonitas como bio. En resumen, Agenda 2030. Una pregunta clara. ¿Por qué no aclaran a los ciudadanos qué piensan al respecto? ¿A favor o en contra de la Agenda 2030? Hoy traemos este trampantojo para paralizar las licencias y dentro de un año reciben una llamada, ¿la van a marcar como prioritarias? Dicho esto, entendemos que están ante un grave problema. Por una parte, no quieren que este tipo de industria se instale en nuestro municipio. Y por otra, a ver cómo torean el morlaco del Plan Regional del Biometano 2024-2030, impulsados por ustedes, el Partido Socialista, desde la Junta, que pretende crear entre 80 y 100 plantas de biometano y a unas distancias ridículas de los núcleos de población. A saber, mínimo 2.000 metros y en casos excepcionales solo 1.000 metros. Esto es solo una pincelada, pero hay más, aunque supongo que ustedes ya conocen más a fondo este plan. Lo que extraña del caso es que, conociendo desde hace más de un año lo que iba a pasar, no se hayan modificado antes las normas subsidiarias, cosa que ahora va a resultar más difícil y complicado. Ahora, y visto lo que se le viene encima, proponen esta suspensión que es solo un parche, y encima sin argumentar los motivos. No nos han mostrado informes técnicos, ni estudios, ni ningún tipo de información que avale los motivos para tomar esta decisión. En fin, ustedes sabrán. Por los motivos expuestos, el Grupo Vox mantiene el voto dado en comisión. Abstención. Gracias. El de siempre. Tiene la palabra por parte del Grupo Popular la señora Camuñas. El voto del Grupo Popular va a ser abstención, porque realmente hay un gran desconocimiento sobre los beneficios o los perjuicios que pueden causar este tipo de empresas. Entonces, efectivamente no se soporta esto en ningún informe técnico y, por lo tanto, nosotros por prudencia nos vamos a abstener. Vale, muchas gracias, señora Camuñas. Y por parte del equipo de gobierno tiene la palabra su portavoz, el señor Gallego de la Secretaría. Sí, gracias, alcalde. Hoy traemos a pleno la suspensión temporal del otorgamiento de licencias relacionadas con determinadas instalaciones, en concreto aquellas vinculadas a plantas de biometano, un asunto de plena actualidad en muchos municipios de nuestro entorno. Señora Moraleda, este equipo de gobierno cree firmemente en las energías limpias y en las energías renovables. No le quepa la menor duda. Apostamos por un futuro sostenible y queremos que Herencia forme parte de él. Pero una cosa es apoyar la transición energética y otra, muy diferente, es hacerlo sin la información suficiente o sin garantizar plenamente la protección de nuestros vecinos y vecinas. En estos momentos, y debido a la proximidad del gasoducto, Herencia puede convertirse en un municipio especialmente atractivo y estratégico para la instalación de una planta de biometano. Y precisamente por eso debemos actuar con responsabilidad. Hemos visto en otros territorios cómo este tipo de instalaciones aún pueden generar problemáticas y dudas, tanto de carácter técnico como medioambiental, y sería una irresponsabilidad ignorarlo. Precisamente por eso proponemos una medida cautelar, que es sensata, temporal y proporcionada. Necesitamos un tiempo de análisis, un tiempo para asegurar que cualquier decisión futura sea segura, informada y útil para Herencia. Además, no estamos solos en este planteamiento. Otros ayuntamientos han optado por la misma medida cautelar y tras
su experiencia consideramos que ha sido un acierto. Nosotros también creemos que es este momento la mejor decisión posible: parar, observar, estudiar y a partir de ahí actuar con garantías. La medida que hoy defendemos es, por tanto, una medida de prevención, prudente y temporal. No es un no a las energías renovables, es un esperemos y hagámoslo bien. Queremos estudiar en profundidad cómo funcionan esas plantas, cuáles son sus impactos reales, cuáles son sus beneficios y, sobre todo, cuáles son sus efectos en la vida diaria de quienes viven cerca de ellas. Por eso se establece este periodo corto, limitado en el tiempo, pero suficiente para recopilar información, escuchar a los técnicos, a la ciudadanía y asegurarnos de que cualquier decisión en el futuro está basada en el conocimiento, la seguridad y en la protección del interés general. Nuestra obligación es proteger a Herencia, y proteger a Herencia significa actuar con visión, con rigor y con calma, cuando la situación lo requiere. El equipo mixto puede ignorar la realidad de su municipio y estar pendiente de la Agenda 2030 y de esas cosas que les encanta soltar aquí, pero nosotros lo que nos preocupa es la realidad de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gallego de la Sacristana. No sé si quiere haber algún segundo turno de intervenciones. Si no, bueno, paso a explicar porque, bueno, se ha comentado aquí de todo. La señora Moraleda es capaz de contar una fiesta de cumpleaños como si fuera una celebración de Halloween. Yo creo que no responde a la realidad. Si siguen la actualidad de los últimos meses, saben todo lo que rodea a las plantas de biometano. El biometano es una energía renovable, estamos a favor de las energías renovables, a favor de la Agenda 2030. O sea, eso no me cuesta ningún trabajo decirlo, es el posicionamiento. Pero una cosa, señora Moraleda, por encima de los intereses del partido, nosotros ponemos siempre los intereses de Herencia, cosa que usted no hace, porque usted en cuanto recibe una llamada, por ejemplo, para que no vaya a un acto de la Constitución, bien que se quedó en casa. Así que nosotros siempre ponemos los intereses nuestros por encima de los del partido. Y siendo así, vamos a hablar de los intereses de Herencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Si no recibieron una llamada, recibieron un WhatsApp. No creo que le llame el señor Abascal. ¿Qué es lo que estaba pasando y está pasando con el biometano? Hay mucho desconocimiento sobre cómo señora Moraleda. Ya. Vamos a ver si me deja explicar qué es lo que está pasando con el biometano. El biometano, energía renovable, a favor. ¿Dónde está el desconocimiento y dónde está la preocupación que hay sobre ello, sobre la generación del biometano, que utiliza materia orgánica para producirse? Lo que sí que se sabe es que alrededor de una planta de biometano lo que sí que hay son malos olores, pero todavía se desconocen cómo afecta al medio ambiente y qué afecciones sociales tiene la generación de esa energía renovable, porque a lo mejor se puede poner a cierta distancia de los cascos urbanos como mínimo, como máximo. Todo eso que no está recogido en ninguna norma subsidiaria de ningún municipio, porque es una fuente de energía nueva y que es necesario realizar con unas instalaciones que incluso se desconoce el funcionamiento o las cantidades que se necesitan, es lo que ahora hemos, mediante una prórroga, intentar poner en orden. Es verdad que hay un plan para ello, pero hay un desconocimiento sobre cómo afectan estas instalaciones, como decía, al entorno más inmediato, al medio natural, cosa que evidentemente nos preocupa. Yo creo que a todos, al menos, nos debería preocupar, a todos los que estamos aquí, y al medio social. Hay que poner, por ejemplo, o acotar a qué distancias mínimas del casco urbano puede haber una instalación de estas características, para que en lo que pueda estas instalaciones comprometer, pues no afecta a las personas. Pero es que eso está sin regular y hay que regularlo. Y por lo tanto, hasta que se desarrolle, pedimos una moratoria. No prohibimos nada porque además no tenemos capacidad para eso. Un ayuntamiento no lo puede prohibir, pero sí que mediante sus normas subsidiarias puede ordenar y puede establecer dónde se pueden instalar estas empresas. ¿Y qué se cree? ¿Que se instalan donde quieren? No, tienen intereses e intereses comerciales detrás. Estas empresas se instalan cerca del gasoducto. ¿Por qué a nosotros nos preocupa? Porque el término municipal de Herencia está atravesado por un gasoducto. Concretamente lo atraviesa por La Vega. Pues tenemos que ver si alguien viniera con un proyecto y quisiera instalarse, evidentemente no se va a instalar en una zona alejada del gasoducto porque tiene que cometer
una instalación costosa para llevar allí el gas que se produzca. Lo va a hacer lo más cerca posible. ¿Comprometería el medio natural? ¿Comprometería al pueblo? No se sabe porque no está desarrollado. Esas industrias no están desarrolladas y es para lo que hemos pedido una moratoria. Por lo tanto, yo creo que está de sobra justificado. Yo respeto la postura del Partido Popular porque aduce el mismo desconocimiento quizás la señora Camuñas que el Ayuntamiento sobre cómo funcionan. Es verdad que ya hay un informe de la aparejadora municipal que también, lógicamente, muestra la misma preocupación por la incertidumbre de estas industrias y por eso pedimos la moratoria. Pero nosotros le aseguro que tenemos muy claro nuestra postura y nuestra postura es salvaguardar siempre los intereses de nuestro pueblo. Así que vamos a pasar a la votación de este punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la moratoria. Y pasamos a continuación a el último punto, que sería el presupuesto municipal del ejercicio 2026. Señora secretaria, tiene la palabra. Tenemos dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Promoción Económica de fecha 17 de noviembre de 2025. Dice lo siguiente: formado el presupuesto general de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2026, así como sus bases de ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138 y 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1 del título sexto de la Ley 39/1988, visto y conocido el contenido de los informes del interventor municipal de fecha 11 de noviembre de 2025, la Comisión, por 5 votos a favor del Grupo Municipal PSOE y 3 abstenciones de los grupos municipales Partido Popular y Grupo Mixto, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio económico 2026, junto con sus bases de ejecución, con la subsanación que consta en el informe de intervención de fecha 17 de noviembre de 2025. El presupuesto, tanto en el estado de gastos como en el estado de ingresos, asciende a un total de 9.157.702,27 euros. Segundo, aprobar inicialmente la plantilla del personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionario, personal laboral y personal eventual. Tercero, exponer al público el presupuesto municipal, las bases de ejecución y la plantilla del personal aprobados por plazo de 15 días mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. Cuarto, considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación. Y quinto, remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano competente de la comunidad autónoma. Muchas gracias, señora secretaria. Para explicarnos su postura ante estos presupuestos, tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto, la señora Moraleda. Gracias, señor alcalde. Lo tengo que reconocer, porque sería injusto no hacerlo. El enorme esfuerzo que ustedes han dedicado a la confección de estos presupuestos. Meses y meses de trabajo y aún así, raro es el día en el que no han tenido que modificar algo. Es más, la última modificación llegó, como no, el pasado lunes en comisión. No voy a cuestionar su capacidad para redactar presupuestos y espero y deseo que no tenga que acusar a los técnicos cuando los responsables de aprobar y trabajar el presupuesto son ustedes, los cargos políticos que gobiernan. Señor alcalde, luego dirá usted que los presupuestos no los queremos aprobar porque somos insolidarios y todas esas retailas que nos dice. No, señor alcalde. Los presupuestos no se le aprueban porque año tras año nos cuentan la misma historia y ese cuento ya no lo sabemos de memoria. Ustedes nos dirán que somos repetitivos en nuestras alegaciones, pero no nos queda otro remedio. A saber, primero y principal, mientras ustedes han tenido meses y técnicos a su disposición y aún así han estado modificando los presupuestos hasta el último minuto, como ya ha quedado dicho, nosotros solo tenemos 48 horas para analizarlos.
en los cuales nos han resultado literalmente imposible mirar, como se merecen estos presupuestos. No quisiéramos pensar que lo hacen a propósito. A pesar del poco tiempo que hemos tenido, le podemos decir, los presupuestos vuelven a ser irreales, como ya han quedado demostrados en la pasada cuenta general del presupuesto del 2024. Suben los gastos del personal más de 216.000 euros, aunque a usted, en un ejercicio de creatividad literaria, diga en su memoria que bajan literalmente. Claro. Y ya, puestos, habrá que explicarle también a los herencianos por qué en 2026 pagaremos 40.000 euros más en intereses, fruto de una deuda que año tras año sigue aumentando por su mala gestión. Otra cosa, respecto a los ingresos, vuelven a inflarlos, como previsiones sujetas al ya veremos de otras administraciones. Repito, solo son previsiones. ¿Se adaptan a la realidad? Ustedes sabrán. Siguen haciendo corta y pegas de ejercicios anteriores. Lo que sí es muy real y muy doloroso para el bolsillo de los herencianos son las subidas de impuestos. Por ejemplo, el IBI, el agua, impuesto de circulación, basura, etcétera. Eso sí se cobra sin previsiones, ¿verdad? Mientras tanto, los saldos de dudoso cobro no paran de aumentar. No se pagan porque no se pueden y sí se pueden porque se gastan sin planificación. Eso sí, luego presumen de equilibrio. Y como no, vuelven a inflar partidas genéricas para cuadrar las cuentas. Casi 866.000 euros en gastos diversos. Una expresión fantástica para no tener que explicar nada. ¿Y qué decir de las inversiones? El 67% menos que el año pasado. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Para ir terminando, en el análisis conjunto de las cuentas generales del 2024 y del presupuesto del 2026, revela algo tan claro como preocupante. No existe planificación económica real y no existe control del gasto. Y el ayuntamiento funciona a base de parches permanentemente, mediante deuda y modificaciones presupuestarias constantes. Estamos, le pese a quien le piense, ante un escenario de liquidez crítica, maquillado a golpe de préstamos y retrasos en los pagos. Para finalizar, en definitiva, este presupuesto refleja incapacidad para sostener los servicios con ingresos ordinarios, riesgo real de incumplir plazos legales de pago, vulnerabilidad externa extrema ante cualquier imprevisto y un déficit estructural que ya no se puede esconder. Un presupuesto que gasta más en lo de siempre, menos en lo que se ve y mucho más en lo que se puede permitir. Mientras tanto, el bolsillo del herenciano se sigue vaciando. Gracias. Pues muchas gracias, señora Moraleda, por su intervención. Para explicar la postura del Grupo Popular tiene la palabra la señora Camuñas. Aunque a priori se nos presentan como unos presupuestos nivelados, igualando ingresos con gastos. ¿No se oye? Ahora. Aunque a priori se nos presentan como unos presupuestos nivelados, igualando ingresos con gastos, no se nos escapa la idea de que no pueden sostenerse y en un futuro no muy lejano seremos testigos del desequilibrio de los mismos. Y habrá que acudir a las modificaciones presupuestarias, que no es el peor de los escenarios, porque significaría que lo único que haríamos sería intercambiar lo asignado a cada partida originariamente, sino que habría que acudir a la ayuda financiera. No dudamos de que los proyectos del equipo de gobierno sean muy ambiciosos, pero hay que ser realista. Todo lo presupuestado y de la manera que está presupuestado no es posible que se lleve a cabo a cargo de los ingresos que presumiblemente pueda obtener el ayuntamiento. El mismo informe de intervención, aun siendo favorable, apostilla una serie de recomendaciones para no generar una situación deficitaria
y que no se incumpla la regla de gasto como ya pasó en el ejercicio anterior. Puntualiza, por la experiencia en ejercicios anteriores, el control que debe llevarse de los gastos de personal, llamando a la austeridad en las contrataciones ante las eventualidades de ausencias por bajas o nuevas contrataciones y disminuir los pagos extraordinarios no establecidos reglamentariamente. Igualmente, se hace constar que en los servicios de competencias no obligatorias, como las lúdico-festivas que no cubren sus costes reales, también se obre con criterios de austeridad. Nosotros no vamos a estar en contra de la cultura, ni del ocio, ni de la promoción del turismo, pero sí es verdad que en el presupuesto el gasto en estas partidas es muy voluminoso en detrimento de otras con presupuesto bastante más modesto. Habrá partidas en las que no habrá que escatimar, que sean aquellas que vayan, que lleven a un buen servicio público, o aquellas que tengan que ver con servicios sociales, mayores, juventud, infancia, pero siempre con control. Es muy importante y prioritario que haya dedicación al mantenimiento y mejora de los servicios municipales y que se traduzca en un pueblo accesible, cuidado y limpio para el bienestar de sus habitantes y de los que visiten. Capítulo importante son las inversiones y más aún todas aquellas obras que se presentan a cargo del préstamo pero sin presupuesto determinado porque se dice ser conforme al proyecto de ejecución en redacción. La ampliación de la gran pabellón, el edificio de asociaciones, la segunda fase de la hospedería, el vial polígono carretera de Villafranca, la semipeatonalización de la calle Concepción y remodelación de la plaza de San Bartolomé. Se trata de obras de gran envergadura que de nuevo vendrán a engrosar el endeudamiento que tenemos porque con toda probabilidad el préstamo no será suficiente y habrá que solicitar otro. Y ya soportamos una gran carga financiera y nos tememos que irá en aumento y que acabará con subidas de impuestos que perjudicarán a los ciudadanos. Lo que se exige por esta parte son unos presupuestos reales, con una gestión responsable que optimice los recursos con los que se puedan contar, adecuando los gastos a la realidad de los ingresos, de manera que los ciudadanos salgan beneficiados siempre y no sufran de una excesiva presión fiscal. Por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra. Muchas gracias, señora Camuñas. Le cedo la palabra para la defensa de los presupuestos a la señora Ortega. Buenas tardes a todos y a todas, señor alcalde. La sesión de hoy nos reúne para abordar uno de los puntos más importantes del año, la presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el próximo 2026. Para su elaboración se ha considerado, como no puede ser de otro modo, la aplicación de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para que su importe total se encuentre dentro de los parámetros permitidos por la regla de gasto. El presupuesto que presentamos hoy para el 2026 asciende a 9.157.701,27 euros. Este importe supone un aumento del 5,28% respecto al del 2025. Este presupuesto es fundamentalmente necesario para poder seguir avanzando en la mejora de nuestras políticas sociales y económicas para nuestra localidad. Como saben, el presupuesto está compuesto por numerosos documentos de carácter obligatorio, pero en lo que se refiere a la parte funcional me referiré a los ingresos y a los gastos. En el apartado de ingresos cabe destacar los impuestos directos, como el IBI, el impuesto sobre circulación de vehículos, el IAI, etc., que asciende a 3.146.500 euros. Hay que destacar del mismo modo los impuestos indirectos, 1.151.900 en 2026, respecto al 2025 que fueron de 21.800. Tenemos un aumento evidente de estos ingresos, mayores ingresos provocados por un aumento de la actividad en el sector de la construcción que se deja notar en cierto modo en las cuentas municipales, aun teniendo en cuenta el carácter incentivador de los mismos, teniendo en cuenta también las bonificaciones tan importantes que llevamos a cabo para licencias de obras de la segunda ampliación del polígono industrial. Destacable por el esfuerzo que supone para esta administración, pues son ingresos que dejamos de percibir, pero que no obstante tenemos claro que redunda en la consolidación y aumento de la actividad empresarial de la localidad. En las tasas y otros ingresos tenemos 1.831.500 euros en 2026, que es ligeramente
superior al del 2025, que fueron 1.725.800. Se prevé una ligera subida en los ingresos como consecuencia de la adaptación de los costes de prestación de los servicios a la realidad social y laboral, teniendo en cuenta el aumento de los costes también para el ayuntamiento en la prestación de los mismos. En las partidas de transferencias corrientes tenemos 3.640.701,27 euros en 2026, ligeramente superior al del 2025, que fueron de 3.380.239,86. Se experimenta del mismo modo una ligera subida que tenemos que considerar al tratarse de ingresos fijos, pues tienen su origen en la participación de los ingresos del Estado. Es decir, el Estado aumenta su contribución con la Administración local para el 2026. En las partidas de la enajenación de inversiones reales, es decir, la venta de parcelas municipales, prevemos 300.000 euros en 2026. En 2025 se previó 235.000. Hasta la fecha, este importe se ha superado, siendo 729.070,49 euros, es decir, una subida de las parcelas bastante notable. La venta de parcelas ha llevado un ritmo muy bueno, superando las expectativas establecidas en el presupuesto para 2025. En ese sentido, y en previsión de próximas ventas de parcelas, hemos mantenido la dinámica de 2025, siendo conservadores y presupuestando por debajo de las previsiones de venta. Ahora ya pasamos a las partidas de gastos. En los gastos de personal, en 2026 tenemos 4.454.178,43 euros, que es un poco superior al 2025, que fueron 4.238.076,97 euros. Esto es debido a los aumentos por actualizaciones salariales del personal de nuestra entidad, a las subidas del complemento específico de la Policía Local y a las asignaciones por retribuciones del personal laboral temporal, procedente de convenios de colaboración con la Junta de Comunidades y con la Diputación Provincial de Ciudad Real, en los que son muy necesarios estas consignaciones, ya que de otro modo no podrían contratarse por una financiación insuficiente. Esta partida demuestra que nuestro ayuntamiento, gracias a la apuesta que realiza por el empleo público, es una de las entidades locales que más empleo generan, sin aumentar del mismo modo el porcentaje del capítulo 1. La partida destinada a bienes y servicios, gasto corriente, es una de las más destacables. Así, lo es del mismo modo en la estructura presupuestaria de cualquier ayuntamiento, la cual asciende a 3.845.152,32 euros. Ha subido muy poco respecto al ejercicio anterior, que fueron 3.563.507,28. Esto significa que el ayuntamiento sigue apostando por la buena gestión en los servicios públicos básicos, siempre tratando de ser lo más eficiente posible en la asignación y utilización de los recursos públicos. En gastos financieros, en 2026 tenemos 158.417,67 euros, respecto al 2025, que fueron 144.100. Hay una subida respecto al 2025 que es necesaria para poder afrontar los intereses por créditos recibidos por financiación ajena. En las partidas de transferencias corrientes, cuyo importe asciende a 259.650.000 euros, aumenta ligeramente con respecto al 2025, destacando el aumento por tributos del Estado. Del mismo modo, esta partida es el puente presupuestario para poder llevar a cabo la prestación de servicios que habitualmente se prestan provenientes de convenios. En las inversiones reales, con un importe de 176.300 euros, es un importe contenido con cargo a este presupuesto y que con el uso conjunto de la financiación externa recibida va a posibilitar que nuestra localidad pueda seguir teniendo un fuerte impulso en su crecimiento económico, social y cultural. La cifra tiene en cuenta que la mayoría de las inversiones que se realizan tienen que ver con la planificación de inversiones realizadas en toda la legislatura, que se está llevando a cabo con financiación externa. Dichas inversiones que irán destinadas a poder llevar a cabo, entre otras, la ampliación de la red de cámaras de seguridad en nuestra localidad, el aprovisionamiento de materiales destinados a los planes de empleo, el plan de obras municipales y redacción de proyectos, donde se incluyen la construcción del nuevo vial de conexión que unirá nuestro polígono con la carretera de Villafranca de los Caballeros, la redacción del proyecto para la tercera ampliación del polígono industrial,
la continuidad en la construcción de la segunda fase de la hospedería, la construcción de nuevo edificio para las asociaciones del carnaval, la finalización de la ampliación de las gradas del pabellón municipal, el acondicionamiento y adaptación a la actual normativa de bienestar animal de la parcela destinada al refugio municipal de animales, semi-peatonalización de la calle Concepción, en el tramo comprendido entre la Plaza Luis Martínez Calcerrada y la Plaza Cervantes, remodelación de la Plaza de San Bartolomé, la adquisición de mobiliarios urbanos para su uso en parques infantiles, las inversiones en el área de servicios sociales, en el centro del Picazuelo y en el gimnasio del centro de mayores, las mejoras en edificios municipales, como son, por ejemplo, las inversiones en climatización, las inversiones en los centros deportivos, el plan de caminos y vías rurales, la adquisición de vehículos en el área de agricultura, la homogeneización de las fachadas de la Plaza de España, entre otras. Este presupuesto es consecuente con estas inversiones y contempla, como no puede ser de otro modo, en su partida correspondiente, en concreto la partida 11 de deuda, donde aparece el pago de la amortización de la financiación necesaria para poder acometer dichas inversiones, que les acabo de relacionar. Además, en este presupuesto, que es pensado para seguir avanzando en una mejor prestación de servicios a nuestra ciudadanía, y una fuerte apuesta por el avance económico, cultural y social de nuestro municipio. Para terminar, he de agradecer al equipo de gobierno y al personal de este ayuntamiento el esfuerzo y el tiempo dedicado para poder presentar en tiempo y forma estos presupuestos, una herramienta de trabajo fundamental, en definitiva, para el 2026. Muchas gracias. Gracias, señora Ortega. Sí, ahora sí. Muchas gracias, señora Ortega. Para el segundo turno de palabra, no sé si lo quiere ejercer la señora Moraleda, pues tiene la palabra por parte del Grupo Mixto. Gracias, señor alcalde. Se nos dice que esto es un presupuesto responsable, equilibrado y pensado para el progreso. Si esto es responsabilidad, equilibrio y progreso, permítame la ironía, quizás hemos estado usando definiciones equivocadas. Si esto fuera tan equilibrado, la deuda no habría aumentado en un 115%. Si fuera tan responsable, no reduciría a un 67% las inversiones reales. Si fueran tan ambiciosos, no dependerían tanto del bolsillo, de que cada vez sacamos más e hipotecamos el futuro del herenciano para sostenerlo. Afirmar que este es un presupuesto transformar el municipio cuando la inversión cae más del 2% del total del presupuesto. Es, como mínimo, optimista. Hablan del crecimiento industrial, pero lo que crece de verdad es la deuda. Hablan para mejorar servicios, pero lo que sube es el gasto corriente. Aquí nos quieren vender su relato, pero les recuerdo que contabilidad no es una opinión. Los números no opinan y los números dicen lo contrario de lo que ustedes proclaman. Mi postura ha sido clara desde el principio. Este presupuesto podrá ser suficiente para el equipo de gobierno, pero no lo es para los herencianos. El herenciano pagará más, el ayuntamiento gastará más, el pueblo recibirá menos inversión. Si es el rumbo que consideran adecuado, desde el grupo Vox no lo compartimos y desde luego no podemos votar a favor. Gracias. Muchas gracias, señora Moraleda, por su intervención. No sé si la señora Camuñas quiere ejercer el segundo turno de palabra. Brevemente, solo para decir, volver a reiterarme en que efectivamente este presupuesto es un presupuesto muy arriesgado y que
Ojalá mantenga ese equilibrio hasta su último día, pero no somos muy optimistas en ese punto y consideramos que efectivamente luego habrá que hacer modificaciones o, como he dicho antes, habrá que acudir probablemente a la financiación exterior. Por tanto, pues vuelvo a repetir que lo que quisiéramos es que se hiciera una gestión responsable siempre y que, como he dicho antes, se optimicen los recursos con los que podemos contar y se adecuen los gastos a esa realidad y que esas inversiones se vayan haciendo en la medida en que puedan hacerse y que si no se pueden hacer en este presupuesto, pues o en este ejercicio, que se hagan en otro, pero siempre habrá que mirar por el bolsillo, digamos, de los ciudadanos, señor. Muchas gracias, señora Camuñas. Pues le cedo la palabra en este segundo turno de intervención al portavoz del equipo de gobierno, al señor Gallego de la Sacristana. Bien, gracias, alcalde. Tras la exposición detallada de datos, ingresos, gastos, resúmenes e informes técnicos que ha explicado mi compañera, me gustaría poner el foco en el sentido y la coherencia que tiene este presupuesto, porque más allá de las cifras, que ya han quedado perfectamente explicadas, este documento es, ante todo, una herramienta para ordenar prioridades, planificar la acción de gobierno y dar estabilidad a nuestro municipio durante el año 2026. Ha dicho mi compañera de oposición, la señora Moraleda, que los números no son opinables. Resulta que los números para ella son manipulables, porque hablar de que hemos bajado en un 67% de las inversiones, señora Moraleda, las inversiones van con cargo al préstamo. Por eso los capítulos de las inversiones bajan, pero se van a hacer más. Entonces, si trampeamos los números, es trampa. Este presupuesto nace de una realidad. Tenemos la responsabilidad de garantizar que cada euro se destine con rigor a aquello que la ciudadanía necesita de manera más inmediata. Y por eso es un presupuesto que combina tres elementos esenciales: responsabilidad, continuar con los proyectos e inversiones y capacidad para dar respuesta a los nuevos retos. Es un presupuesto que parte de un análisis que año tras año genera un debate que conviene abordar con rigor. Lo digo porque ya conocemos parte de la crítica que se han repetido durante las intervenciones y es importante explicar con claridad por qué este presupuesto es sólido, coherente y técnicamente correcto. Tenemos aprobado un plan de estabilidad financiera. Esto significa que aunque las previsiones de ingresos para el año 2026 son positivas, y lo son porque nuestro municipio crece y genera actividad, no podemos gastar más de lo que establece la regla de gasto. Respecto a las observaciones realizadas por la oposición sobre el informe de intervención, quiero recordar que el propio informe que avala positivamente este presupuesto también recoge elementos positivos que se les ha olvidado mencionar. Ustedes omiten, por ejemplo, que se señala expresamente que la carga financiera recomendable no debe superar el 25% de los ingresos ordinarios, mientras que en nuestro caso el nivel de endeudamiento se sitúa en un 2,85%, una cifra bastante por debajo del umbral de prudencia financiera. Esto demuestra que este ayuntamiento mantiene una situación económica saneada, estable y perfectamente sostenible, algo que no debería obviarse cuando se hace una valoración del presupuesto. Pero bueno, eso es sin rigor y ustedes lo tienen bastante lejos. En relación con el gasto de personal, es importante explicar que el informe del interventor apunta que existe una situación deficitaria heredada en varios capítulos de personal y precisamente por ello se propone una corrección técnica que ajusta las partidas año tras año a la realidad de lo que verdaderamente se gasta. Ese ajuste es el que provoca el incremento del capítulo 1. Además, quienes critican este aumento del gasto del personal son los mismos que en el punto anterior del Pleno han votado a favor del nuevo convenio marco y la RPT de la Policía Local. Estas medidas implican un incremento del presupuesto de en torno a 90.000 euros. Resulta bastante complicado y difícil de explicar a la ciudadanía por qué se aprueban modificaciones que exigen recursos económicos,
pero luego se rechaza el presupuesto que hace posible que se financien. Si buscáramos una palabra para definir esta acción, ¿cuál sería? ¿La incoherencia? Quisiera añadir también una reflexión dirigida a lo que mencionó en su intervención la portavoz del Grupo Mixto. Reprochó que si alguna cifra no encajaba o si surgía un gasto no previsto, este equipo de gobierno recurría a una modificación presupuestaria y asunto resuelto. Vamos, poco más que nos inventamos las cifras y que después lo arreglamos a posteriori si es necesario. Pues bien, es importante subrayar que en este ejercicio 2025 no ha sido realizada ni una sola modificación presupuestaria. Hemos dado respuesta a todas las necesidades, obligaciones y gastos del Ayuntamiento con una planificación rigurosa y una previsión detallada. Esto, lejos de lo afirmado, demuestra justamente lo contrario, que este equipo ha elaborado un presupuesto sólido, realista y bien trabajado, capaz de sostener toda la actividad municipal sin tener que recurrir a ni un solo ajuste. Por tanto, los hechos, además de los números, hablan por sí solos. Donde se cuestiona nuestra capacidad de planificación, hoy queda claro que el presupuesto que se presenta está elaborado con solvencia técnica y con responsabilidad política. También es importante dejar claro algo que suele olvidarse. Las modificaciones presupuestarias no son algo negativo, todo lo contrario, son una herramienta útil y necesaria en cualquier administración. Permite reaccionar rápidamente ante imprevistos de gran magnitud, dan flexibilidad al funcionamiento de este ayuntamiento y garantizan que los problemas urgentes se pueden resolver con agilidad. Y por supuesto, no les quepa ninguna duda, cuando tengamos que utilizarlas, las utilizaremos, porque creemos que la importancia de que el presupuesto sea flexible y capaz de adaptarse a la realidad día tras día. Respecto a la deuda, que también la hemos escuchado, efectivamente, se mueve. Claro que se mueve, porque estamos ejecutando proyectos e inversiones que además transforman nuestro municipio y cuando se invierte se paga a entidades financieras. Pero la deuda, y así lo recoge el informe de intervención, es estable, sostenible y plenamente compatible con los límites de la ley. La inversión pública, lo dice cualquier informe, se recupera en actividad y en crecimiento, además de nuevas oportunidades, y así lo demostramos. Hemos solicitado también operaciones a corto plazo, que son herramientas perfectamente legales y habituales. ¿Para qué? Para no depender del flujo exacto de ingresos mensuales de este ayuntamiento y acelerar el pago a proveedores. Gracias a esto, el pago medio a proveedores cada vez es menor y eso beneficia especialmente a autónomos y pequeñas empresas locales. Herencia funciona porque se planifica con meses de antelación. Por eso quiero agradecer el trabajo del área de Hacienda y de todas las concejalías que han participado en su elaboración. Es un presupuesto técnicamente sólido, ordenado y alineado con las necesidades reales que tiene Herencia. Por mi parte, no mucho más que añadir. Muchas gracias. Muchas gracias al portavoz del equipo de gobierno. Normalmente en el debate de presupuestos, yo creo que el punto más importante de los que llevamos siempre a lo largo del año, establecemos un tercer turno de intervenciones. Le doy la oportunidad también a los partidos políticos si quieren hacer el tercer turno de intervenciones. Señora Moraleda, por parte del Grupo Mixto. Sí, gracias, señor alcalde. Le vuelvo a repetir, el herenciano pagará más, el ayuntamiento gastará más y el pueblo recibirá menos inversión. Gracias. Muchas gracias, señora Moraleda. Por parte de la señora Camuñas no quiere intervenir y por parte del equipo de gobierno, el señor Gallego de la Sacristana. Sí, gracias, alcalde. Quiero cerrar este debate recordando algo fundamental. Hacer oposición a este presupuesto es hacer oposición al crecimiento de nuestro pueblo, porque este presupuesto es realista, está demostrado y responde a necesidades objetivas. Este presupuesto no es un ejercicio teórico, es el documento que nos permite seguir mejorando los servicios municipales, mantener y ampliar las inversiones, reforzar las políticas sociales, proteger el espacio público, garantizar la estabilidad financiera, modelo de gestión
que ve resultados. En resumen, este presupuesto es bueno para Herencia, es responsable desde el punto de vista financiero y es coherente con los compromisos adquiridos con los ciudadanos. Por todo ello, este equipo de gobierno lo votará favorablemente y continuará trabajando desde el primer día para llevarlo a cabo con la máxima eficacia. Aquí se sigue hablando de deuda, de derechos pendientes de cobra. Los derechos pendientes de cobro se comportan igual, señora Moraleda, que municipios de nuestro entorno y se gestionan conforme a criterios técnicos. Criterios técnicos como los errores técnicos por los cuales se ha hecho una enmienda a este presupuesto. Un error técnico es un trabajo técnico, no es un trabajo político. También mencionaba que ha tenido solo 48 horas para revisar este presupuesto. Usted dispone del presupuesto desde el miércoles de la semana pasada. No son 48 horas. Las matemáticas, regular. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, señor Gallego de la Sacristana. Bien, por cerrar este punto, sí, por cerrar este punto, yo, señora Moraleda, si usted se cree que por repetir muchas veces una mentira se convierte en verdad. Es la estrategia que habitualmente utiliza su partido político en las redes sociales. Pero eso no es verdad. Y aquí ha cometido usted, bueno, pues una serie, por lo menos de comentarios, vamos a cuestionarlos, de imprudentes, que se alejan de la verdad, porque yo ya no voy a entrar en si le ha dado tiempo o no. Es cuestión de organizarse la vida de cada uno y establecer prioridades. En una semana creo que el documento de presupuestos da tiempo a verlo. No son los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid ni de la Junta de Comunidades. Tiene la envergadura que tiene. Pero si es que además, como usted dice, que todos los años es lo mismo, digo yo que de un año a otro se le quedará algo. Y por lo tanto, pues tampoco necesitará tanto tiempo para examinarlos. Pero en realidad sabe usted perfectamente que aquí detrás sí que hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo del personal del ayuntamiento para hacerlos posibles. Y hasta última hora, cuando se cierran, es cuando disponemos todos del presupuesto. Porque hasta que se encajan todos los números, se empieza pidiendo propuestas, pidiendo tal, pero no se piense que el equipo de gobierno tiene el documento desde agosto. En agosto empezamos a pedir números a las áreas, pedir presupuestos y demás, hasta que por fin se termina acabando. Es importante el análisis del capítulo de personal, es verdad, crece, y lo que baja es el porcentaje respecto a la totalidad del presupuesto. Eso baja, está ahí el número y bien calculado. Lo único que tenemos que contemplar, por un lado, porque hacemos caso a los informes del interventor, el ir ajustando cada vez mejor los gastos de personal a lo que realmente se gasta, y en ese realmente se gasta empezamos a aplicar la política. Porque aquí en las distintas intervenciones se constata también distintos modelos de entender cómo tiene que funcionar un presupuesto y por tanto un ayuntamiento. Un modelo más conservador y un modelo más progresista. Hasta ahí nada que objetar. Nosotros en el capítulo personal, si me permite, arriesgamos. Es decir, cubrimos. No nos regimos por el número solo del presupuesto, puesto que tenemos que contar que a lo largo del año pues hay bajas, hay que cubrir imprevistos que puedan ocasionar. Ahora mismo dentro de la plantilla del ayuntamiento pues hay algunas bajas que tienes que cubrir y eso no está previsto. Un presupuesto precisamente lo que indica es eso, una previsión. Nosotros tenemos que cubrir las bajas de ayuda a domicilio, lo hemos dicho aquí muchas veces, no vamos a dejar a una persona encamada porque no en el presupuesto ya no aparece más contemplado en el capítulo personal. Somos incapaces de hacer eso y por lo tanto lo vamos a seguir haciendo así, aunque cada año intentamos corregir lo que se presupuesta al gasto real y hacemos caso al informe de intervención. Luego, si además contemplamos los acuerdos que aquí se han aprobado recientemente, un acuerdo que supone más de 90.000 euros incrementar el capítulo de personal. No entiendo, lo decía muy bien el portavoz, no entiendo por qué se vota a favor de subirlo y luego aquí se critica. No, la postura no es lógica, no es coherente. Luego se hace referencia a que jugamos con los números, trampeamos, cuadramos y sobre todo con los ingresos, que eso es muy sensible porque gracias a los ingresos podemos hacer los gastos. Si estamos afectados todos los ayuntamientos de este país por la ley Montoro, por el techo de gasto, si podíamos crecer más, o sea, podíamos haber contemplado más ingresos, pero no podemos, porque la ley del techo de gasto, lo ha explicado el interventor, yo no sé si en esa semana que usted ha tenido no le ha dado tiempo a leerlo,
o es que lo ha querido obviar. Pero lo que te dice esa ley es que puedes crecer como mucho un 3,5% y solo puedes aumentar algo más por algunas tasas que puedas aumentar o por los tributos del Estado, que ya tenemos también las previsiones. Y en esas tasas que pueden aumentar, usted ha generado aquí un revuelo y una confusión, lo que le he dicho antes, cuenta una fiesta de cumpleaños como una de Halloween. ¿El IBI ahora? ¿Dónde se refleja ahí una subida del IBI? Si no existe. ¿Por qué quiere generar esa confusión a los ciudadanos? ¿Por qué miente? Porque el IBI no sube. Lo que yo no sé quién le ha asesorado o quién le estará escribiendo y habla así, imagino que son directrices del partido, los que le dijeron que no fuera al pleno de la Constitución, y le dirán eso, se lo voy a decir muchas veces, pero es que es verdad. Es que es verdad. Pero es que el IBI no sube. ¿Y el número del coche? ¿Quién ha dicho que sube el número del coche? Es que usted se ha generado aquí o quiere sembrar aquí una duda entre el público que hay o el público que esté escuchando que no es real, y porque usted lo haya repetido un montón de veces sigue sin ser real, y además no se contempla. Usted verá si en un pleno ha votado que suba el IBI o ha votado que no. Yo creo que no ha faltado ninguno y esa subida no se ha votado. Pero bueno, le interesa confundir. En realidad, los herencianos, a usted le importa lo que le importa, poquito o nada, porque yo creo que si le importaran los herencianos y herencianas, no le gustaría mentirles, a no ser que los tome por tontos. Y no creo que ninguno de los que estemos aquí los tomemos por tal. Pero en definitiva, este presupuesto que sí que le podemos poner, lo podemos tildar de resolutivo, resuelve problemas que hay, problemas que a lo largo del año hemos ido hablando con asociaciones, con clubes deportivos. Nos puede parecer luego mucho o poco lo que se consigna, por ejemplo, en la cultura. Luego nadie le pone el cascabel al gato, luego nadie quiere decir de dónde recortamos. Luego hablamos de carnaval, ¿quién dice de dónde recortamos del carnaval? ¿Quién luego dice que vengan peores orquestas o que no se den los premios en el ofertorio? Porque aquí llevamos 10 años haciendo, según la oposición, malos presupuestos y todavía no hemos escuchado en qué capítulo exacto se quiere recortar, a qué persona del ayuntamiento se quiere despedir. Y llevamos 10 años escuchando que no sabemos hacer presupuestos, pero ahí sigue Herencia, creciendo, desarrollándose y transformándose. Aunque usted no diga que Herencia industrialmente no crece, pero ahí está. Es evidente, lo mismo que es tan evidente como el dato de la deuda que ha dado, que tampoco es irreal. La deuda por habitante del ayuntamiento en este pueblo algo se ha incrementado, pero no 115%, y porque no ha dicho 300 o 500, lo que se hubiera pasado por la cabeza en ese momento. Eso no puede ser. Y sí crece la deuda, y ahí lo decíamos por las operaciones, con lo que vamos a hacer las inversiones en el pleno a lo largo del año, con cargo a ese préstamo, y aparece contemplada una operación a corto plazo, que la vamos a volver a hacer este año, lo mismo que lo hemos hecho si nosotros, transparentes, los máximos, porque esa operación a corto, que ya hemos hecho este año y que vamos a volver a hacer el año que viene, es lo que nos permite disminuir el pago medio a proveedores, porque no dependemos de los flujos de caja. Y estas operaciones las hacen ayuntamientos de todo color. No creo que se lo critique. Algunos pues también son ayuntamientos de carácter conservador, como ustedes. Por decir uno, el ayuntamiento del presidente, el ayuntamiento de Bolaños, que además es presidente de la Diputación. Y hacen unas operaciones a corto. Y no pasa nada, porque eso le permite pagar mejor a los proveedores y que el periodo medio de pago a proveedores baje. Y por eso nosotros lo hemos conseguido bajar. Aunque luego alguno en redes sociales haya dicho que estamos pagando a tanto tiempo y ese mismo día fuera sustancialmente menor ese plazo. Pero sí lo vamos a seguir haciendo. Ese compromiso de hacer una mejora sustancial en el pago a proveedores. Y eso está previsto incluso. Y luego, lógicamente, lo decía muy bien la señora Ortega, lo decía el señor de Gallego de la Sacristana, estos presupuestos lo que nos va a permitir es seguir cumpliendo programa electoral. Yo entiendo y puedo entender incluso que lo voten en contra, porque su programa electoral es distinto al nuestro, y ustedes pueden pensar que lo que nosotros hemos establecido en nuestros presupuestos no es prioritario para ustedes. Ustedes se presentaron con un modelo, nosotros con otro. Pero entendemos que tenemos que seguir apostando por el desarrollo industrial del municipio. Por eso se contempla el vial que comunique el polígono industrial con la carretera de Villarta, con la carretera de Villafranca de los Caballeros. Queremos seguir
con los trabajos de la hospedería, la segunda fase la vamos a poder seguir poniendo en marcha gracias a estos presupuestos. Queremos seguir recuperando nuestro patrimonio, restaurar las pinturas murales que aún están pendientes en la parroquia o las que están saliendo en el convento. Estos presupuestos nos van a permitir poder hacerlo. Queremos seguir con el plan de remodelación de las fachadas de la Plaza de España. Este presupuesto es lo que nos da la herramienta. Queremos incluso también acometer obras que transformen nuestro municipio, como puede ser la Plaza de San Bartolomé o la semipeatonalización de la calle Concepción. Y, lógicamente, estos presupuestos nos van a seguir también conservando nuestras zonas verdes, la más arbórea del parque municipal, que necesita unas labores de poda que no son precisamente baratas y que tenemos que tener partidas específicas para poder seguirlas desarrollando. En definitiva, necesitamos estos presupuestos para seguir transformando nuestra localidad. Yo puedo entender que no le guste porque no refleje sus prioridades, por lo tanto sus prioridades serían otras que no son las que se establezcan en los presupuestos. Si buscan más austeridad, habrá que ver qué cosas ustedes no consideran prioritarias y, por tanto, directamente no habría que realizarlas, pero nos hemos quedado sin saberlo, como llevamos haciendo estos 10 años. Vamos a pasar a la votación de los presupuestos. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues quedan aprobados los presupuestos de este ayuntamiento para el año 2026. El siguiente punto en el orden del día son las resoluciones de alcaldía y la información de interés. Señora secretaria, tiene la palabra. El número de resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión plenaria ordinaria comprenden desde la resolución número 873 hasta la resolución número 1136, hasta fecha 12 de noviembre de 2025. Bien, las resoluciones las tienen los concejales. No sé si hay alguna duda sobre alguna de ellas. La señora Moraleda tiene la palabra. Sí. Tengo una, pero la quiero desarrollar. No sé si la desarrollo ahora o luego para luego ruegos y preguntas. Esto es para preguntar aspectos específicos. Luego, si quiere hacer un ruego, una pregunta sobre ello, pero esto es para aclarar alguna cuestión relativa a los decretos de alcaldía. Si tiene alguna duda que quiere que se la aclare, se la aclaramos. Si prefiere intervenir en ruegos y preguntas sobre el tema y exponerlo más, esto lo puede hacer sin ningún problema. Bueno, pues explíqueme ahora si quiere la 1131 y luego ya en ruegos y preguntas le hago la pregunta. El contrato de servicio de gestión e instalación de la carpa de Navidad en la Plaza de Toros. Es el convenio que venimos firmando anualmente con una empresa para instalar una carpa para acoger distintas celebraciones con motivos de la Navidad. Es el mismo que el del año pasado. Vale. Si no hay ninguna otra resolución, vale. Pasamos a la dación de cuentas. Bien, sí quería informarles de forma rápida algunos asuntos de interés desde la celebración del pasado pleno. Se celebraron las ferias y fiestas de la Merced, en cuya inauguración nos acompañó Francisco José García, delegado de Sanidad en la provincia, entre otras autoridades. También se contó con la presencia de la eurodiputada Cristina Maestre en el Día del Agricultor o de la viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo, en la procesión de la Virgen. A lo largo de la feria contamos con la presencia de otras autoridades regionales, lo que demuestra la importancia que cada vez más tiene la Feria de Herencia. Quiero felicitar a todos los que la han hecho posible, a la Comisión de Feria, voluntarios, y destacar la prácticamente ausencia de incidencias a lo largo de los 6 días que este año duraba la feria. Además, todas las actividades programadas contaron con un gran respaldo por parte de vecinos y visitantes, completando en gran parte de las mismas los aforos donde se llevaba a cabo. El vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, inauguró la 12ª Jornadas de Agricultura y Ganadería que organiza este ayuntamiento de la mano del Consejo Local Agrario. A lo largo de 4 días, el patio del ayuntamiento se ha llenado de público para asistir a ponencias y debates de temas de calado en el sector primario. En este apartado, destacar también que se están llevando a cabo en la localidad 2 planes de caminos, uno en colaboración de la Diputación Provincial y otro con la de Consermancha. Entre los caminos donde se actúa, destacar el del Arca, Cargueros y el de Quintanar. Se ha celebrado reunión del Consejo Local de Empresas para avanzar en la elaboración del próximo plan operativo de dinamización empresarial, así como la programación de la próxima jornada de empresas que se celebrará en unos días.
También se ha celebrado una reunión con la nueva Junta Directiva de la Asociación del Comercio de cara a organizar la campaña de Navidad. Igualmente se ha celebrado sesión del Consejo Local de la Juventud, donde, entre otras cuestiones, se avanzó en la elaboración de una exhaustiva encuesta que se hará en la localidad a este sector de la población. Precisamente se han terminado los trabajos de apertura de un nuevo acceso al Centro Joven Pablo Iglesias y de renovación del cerramiento perimetral, adecuándolo a la estética del entorno tras el derribo de parte del muro a consecuencia de un temporal. También han terminado los trabajos de la primera fase de rehabilitación de la conocida como Casa de los Frailes y que albergará la Hospedería de la Merced, perteneciente a la red de hospederías de Castilla-La Mancha. Está ya en marcha la licitación de la segunda fase de los trabajos para continuar avanzando en la conservación de este palacete del siglo XVII y su puesta en servicio como infraestructura turística. De igual forma, han concluido los trabajos de impermeabilización de la cubierta de este ayuntamiento, incluidos los de la cúpula del cristal del patio. Estábamos hablando de cosas que terminan, ahora con cosas que comienzan. Lo han hecho en el plazo de inscripción para el programa Navidades Conciliadoras, por lo que se favorecen la corresponsabilidad en las familias durante las vacaciones escolares de Navidad. También ha comenzado el curso en la Escuela Municipal de Música con la novedad de incorporar la asignatura de danza como enseñanza elemental, aumentando así la oferta académica. Además, para posibilitar este crecimiento, se ha acondicionado una de las salas de mayor tamaño con tarima. En lo referente a escuelas deportivas y Universidad Popular, se han cerrado ya las matrículas y todos los cursos están en funcionamiento. Más de 1000 en las actividades deportivas y 500 en las de la UP avalan la importante apuesta que desde hace años venimos realizando en estos ámbitos. En cuanto a convenios, se ha renovado el convenio con el Club Deportivo Asodisal por valor de 3.500 euros, que permitirá seguir trabajando la inclusión de las personas con discapacidad de la localidad a través del deporte, al tiempo que redunda en su bienestar físico. A lo largo de estos 2 meses hemos realizado actos conmemorativos alrededor del Día Internacional del Cáncer de Mama, de la Mujer Rural o de las Personas Mayores. También hemos celebrado los 25 años de presencia de Maser en nuestra localidad, gestionando el ciclo integral del agua con un acto de reconocimiento a la Corporación Municipal encabezada por Ramón Osuna, que formaba este ayuntamiento. El acuerdo del Pleno, por el que la gestión del ciclo integral del agua se encomendaba a Emaser, se celebró a finales del año 99, con el voto a favor de los concejales socialistas y en contra de los populares, quienes apostaban por una empresa privada para su gestión. Por otro lado, se ha celebrado el Festival de Narración Herencia de las Palabras con un gran éxito de participación. Este festival nació como continuación del proyecto con el que la Biblioteca Municipal recibió el primer premio María Moliner de Animación a la Lectura. Este año la Biblioteca ha recibido otro premio de esta convocatoria, así que enhorabuena desde aquí al personal del Ayuntamiento y voluntarios que lo han hecho posible. Hablando de premios, este Ayuntamiento ha recibido el premio a la mejor iniciativa turística de Castilla-La Mancha durante la celebración del primer Foro Regional de Turismo, premio al que había que presentarse, que concurrir con un buen proyecto y que refleja fielmente el trabajo y el resultado de estos años. Y quiero recordar también que se ha convocado el concurso del cartel anunciador del Carnaval de Herencia 2026, cuyo fallo conoceremos este próximo viernes, y además ha celebrado ya una comisión del carnaval para aprobar las distintas fases de los concursos que se celebrarán durante los próximos carnavales. Además, está en marcha el proceso selectivo para la contratación de 2 técnicos o técnicas de educación infantil, así como de una plaza de coordinación bajo la modalidad de contrato relevo. Y termino felicitando a Javier Librado y a Cristina Garrido, nuestros 2 nuevos agentes de policía local de pleno derecho, una vez se graduaron recientemente en la Escuela de Protección Ciudadana tras concluir su formación. Bien. A continuación, antes del preceptivo punto de ruegos y preguntas, no sé si por parte de los distintos grupos políticos tenemos alguna moción de urgencia. Si no hay moción de urgencia, pues pasamos al punto de ruegos y preguntas. Como solemos hacer habitualmente, exponemos todos los ruegos o todas las preguntas, van contestando los distintos concejales a los que se haga alusión o vean conveniente contestar, y si no queda suficiente explicado, se establece un turno de intervenciones. Tiene la palabra la señora Moraleda. Gracias, señor alcalde. Por motivos que no voy a explicar, este año ha sido cuando me he dado cuenta de lo que voy a pasar a decir sobre este decreto. En el decreto 1131 se dice textualmente que la empresa Producciones Tomelloso S.L. solicita autorización para la instalación y gestión de una carpa de Navidad en la Plaza de Toros. Se dice que la tasa por ocupación asciende a 7.500 euros, todo normal. Pero a continuación se dice que, visto el importe del contrato de servicios, instalación y gestión de la carpa de Navidad 2025-2026, se estima en 7.500 euros IVA incluido
y que las cantidades a satisfacer por ambas partes son idénticas. Procede la compensación de las mismas. Según el párrafo segundo de este decreto, la empresa Producciones Tomelloso S.L. solicita a este ayuntamiento autorización para la instalación y gestión para poner una carpa llamada de Navidad en la Plaza de Toros para celebrar una serie de eventos desde el 24 de noviembre del 2025 al 9 de enero del 2026, con lo cual es normal que se le aplique la tasa por ocupación que corresponda. Pero por otra parte, resulta que el ayuntamiento, el que hace un contrato a esta empresa, como consta en el decreto, objeto del contrato, instalación y gestión de la carpa de Navidad 2025-2026 en la Plaza de Toros de la localidad. Procedimiento de contratación, contrato menor. Tipo de tramitación, ordinaria. Valor estimado del contrato, 7.500 euros. En el punto primero, justifica este contrato por la promoción de actividades relacionadas con la juventud, espectáculos musicales y servicios de restauración. En el segundo punto, contratar a la empresa Producciones Tomelloso S.L. por un importe de 7.500 euros a compensar con la tasa que debe abonar a los adjudicatarios. Hasta donde nosotros sabemos, cuando una empresa o particular solicita la ocupación de un espacio público, puesto de ventas en el mercado, casa de la Pedriza, etcétera, paga la tasa correspondiente y punto. Pero en este caso es totalmente distinto, o al menos no está muy claro. Por todo esto nos preguntamos, si la empresa solicitó la ocupación de un espacio público para realizar un evento, ¿por qué le tiene que hacer el ayuntamiento un contrato y pagarle? Si ha sido el ayuntamiento el que lo ha contratado, ¿por qué tiene que pagar la empresa las tasas de ocupación? Las empresas contratadas por el ayuntamiento pueden ser en este caso, o por ejemplo, la orquesta de carnaval, feria, fiestas de barrio, obras de teatro en el auditorio, etcétera. ¿Pagan en todos los casos las tasas de ocupación de espacios públicos estipuladas en la ordenanza? Entendemos que no, porque el ayuntamiento es quien solicita la actuación y le cede el espacio. Por cierto, que se puede realizar como contrato menor no significa que haya que hacerlo así, se puede sacar a licitación. Nos gustaría que nos explicasen este tema, porque todo esto puede dar pie a pensar que es una forma de que una empresa llamada Amiga se instale en nuestro municipio para sacar un beneficio totalmente gratis. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo una mente como la suya puede pensar eso, evidentemente. No sé si tiene algún ruego, alguna pregunta más. Bien, no sé si quiere intervenir el portavoz. Es un convenio. Llevamos 3 años a solicitud sobre todo de la gente más joven y también de muchos padres, porque los locales que hay abiertos en el pueblo que pueden acoger actividades de Navidad, pues en las épocas de más afluencia de gente se quedan pequeños. Entonces, pues ya hubo sitios que podían acoger muchas personas. Yo no voy a entrar en dar nombres de empresas, no sé si eso está bien, pero no voy a entrar, pero todos tenemos en la mente pues sitios que han cerrado y que a lo mejor acogían a varios cientos de personas. Entonces, se nos propuso la ocasión, o se nos propuso la idea de que si podíamos buscar alguna carpa de Navidad como hay en otros ayuntamientos. Por ejemplo, en el pueblo del que usted dice que es esa empresa, funciona una carpa de Navidad. En ese momento, cuando se nos propone, ya con los presupuestos aprobados y en marcha, pues pueda ser septiembre, octubre, claro, lo normal es que si tú licitas y que la gente se instale, tú licites ya con la carpa puesta y licites las barras. Pero ahí en ese momento no teníamos nosotros dinero para montar para la carpa porque no estaba presupuestada, porque no se nos había comunicado, no se nos había trasladado esa necesidad. Entonces, ¿cómo se vio la ocasión? Cumpliendo con la ley, y para eso pedimos asesoramiento a la secretaria, que para esto se lo podía haber pedido cualquiera de los días que viene por el ayuntamiento sin problema, y se le explica un convenio para que la propia empresa
ponga también la carpa y digamos que nosotros hacemos como esa especie de compensación o bonificación. Esto se hizo primero con una empresa del pueblo, que imagino que no le damos la atención en ese momento, porque se firmó lo mismo. Pero en ese momento, o porque era del pueblo, a usted no le damos la atención, o no quería que personas que pudieran votarle a usted pensaran que usted es una mal pensada. Entonces, bueno, se conoce que no le tuvo dudas. El año pasado, esa misma empresa iba también, o se estuvo hablando con ellos para gestionar, pero a última hora desistieron del intento porque no podían. Bien, pues el ayuntamiento lo que hizo fue buscar otras empresas que bajo las mismas condiciones que la primera, la local, quisieran asumir el riesgo de venir a Herencia, montar una carpa. La carpa cuesta dinero, la carpa no la paga el ayuntamiento, está recogida en el convenio, poner la carpa y gestionarla. Y, lógicamente, abordar una serie, bueno, de actividades en el interior, es decir, que si un tributo, unos DJs, eso no lo paga el ayuntamiento, lo pagan ellos. Entonces, con las mismas condiciones que se le había ofrecido a la anterior empresa, pues cerramos el acuerdo con esta para un año prorrogable a otro. Y es lo que se ha hecho. Ellos han usado la prórroga. Si esta experiencia resulta atractiva, se puede sacar a licitación. Pero cuando el ayuntamiento quiso poner en marcha este tipo de actividad, había muchas suspicacias por todo el mundo. Ningún empresario quería arriesgar. Entonces lo que tuvimos que llegar fue a un acuerdo. Y ese acuerdo, ¿cómo se verbalizó, cómo se da forma? Mediante un convenio. De tal manera que el ayuntamiento no tuviera que poner ningún duro, porque en ese momento no estaba presupuestado. Pero por otro lado había que cobrarles una ocupación del suelo público. Pero si le cobrabas la ocupación y encima le hacías pagar la carpa, nadie quería instalarse. Por eso se llegó a ese acuerdo el primer año con una empresa local, el segundo año, a última hora, la empresa local no podía asumir el quedarse con la carpa de Navidad por distintos motivos que no entran aquí al caso, y tuvimos que buscar otra empresa que quiso asumir el riesgo, que venía con experiencia de hacerlo en otros sitios, y lo hizo. Lógicamente, las condiciones que teníamos que ponerlo son esas sobre la mesa, pero todo el procedimiento, que es plasmar de forma contractual lo que se comentaba, lo que consultamos con la secretaria, que me corrija si hay algún tipo de ilegalidad, y así se ha hecho estos 3 últimos años. Lo raro es que no le ha llamado la atención el primero, que se lo podríamos haber explicado casi más fresco, teniendo más fresco este tipo de informaciones, porque como este año directamente se ha prorrogado el del año anterior, pues bueno, pues a lo mejor si en algún detalle he cometido algún error, ruego me lo disculpe, pero este año no lo tenemos tan fresco porque es una prórroga. No sé si hay algún... ¿Le ha quedado claro? Pues es un poco... Otra cosa, ya no sabemos si usted quiere que haya carpa de Navidad, si no quiere que haya, pero bueno, eso tampoco lo vamos a saber. O sea, abstención, como siempre. Entonces, por parte del Grupo Popular, no sé si hay algún ruego, ninguna pregunta, pues damos por terminado este pleno. Muchas gracias.